teniendo en cuenta las realidades permanentes, el carácter estructural de este mundo de hoy, de nuestra República Dominicana, que es un mundo, en una isla pequeña, en el marco de un sistema mundial imperialista, capitalista, situada además en una frontera imperial en el Caribe, que une dos océanos, dos imperios, que es el tránsito de todas las mercancías del mundo, es decir, es un punto crucial. Por eso precisamente a eso se ha dicho que el imperio fuerza, poder sobre esta isla. Se han librado batallas heroicas, se ha habido verdaderamente estelar, después de la revolución cubana era la segunda revolución en el hemisferio occidental, y la cortaron a partir de una superioridad de fuerza militar verdaderamente aplastante. Sin embargo, aún así no pudieron derrotar a la fuerza revolucionaria y constitucionalista de ahora. Este punteo que le voy a hacer parte de lo siguiente. Estamos en una fase en que el imperialismo occidental, sobre todo, con Estados Unidos como centro, ha devenido en un imperialismo, capitalismo gangsterizado, altamente gangsterizado. Recientemente estuve leyendo este libro, por eso lo traje, que se titula Confesiones de un gángster económico, John Parkin. Este fue un hombre designado por los organismos de inteligencia de los Estados Unidos para ejercer funciones de gángster económico. Y él define lo que es gángster económico. Él dice, él es un desertor de esa línea y abrazó causas justas posteriormente. Dice, los gángsteres económicos son profesionales generosamente pagados que estafan miles de millones de dólares a países de todo el mundo. Entre sus instrumentos figuran los dictámenes financieros fraudulentos, las elecciones amañadas, los sobornos, las extorsiones, las trampas sexuales y el asesinato. Y hace un relato de su propia presencia en muchos países del mundo, en Indonesia, en Ecuador, en Panamá, donde las diabluras que describe son cosas verdaderamente espectaculares. En consecuencia, el capitalismo del presidente dominicano se ha convertido en capitalismo un lucro. Podemos hablar del lucro en tanto sobrepasa ya todo el tema de la explotación o de la inclusión en el tema del delito tipificado por ellos mismos. Sus propias reglas son totalmente y se han venido comportando estados del poder. El poder en este tipo de países se ha convertido en un poder mafioso, con una participación de políticos, funcionarios, altos funcionarios, empresarios, y algunos muy relevantes, y naturalmente jefes militares y policiales, con un poder mafioso. Y el Estado delincuente realmente no tiene una frontera con el narcotráfico. Es decir, en la medida que se va convirtiendo en un Estado que actúa múltiples vertientes de la delincuencia, de los electores, del Estado y de la parte civil, y funciona
el tema del narcotráfico, que es un factor, un componente del capitalismo actual. No es un secreto la enorme suma de dinero que manejan los bancos del lavado de todo el lavado de la corrupción. Eso se potenció enormemente en lo que algunos llaman la era neoliberal o en el despliegue de la estrategia neoliberal del capitalismo, donde los procesos de privatización estuvieron siempre acompañados de modalidades de corrupción verdaderamente impactantes. Eso convirtió a los partidos, sobre todo a los partidos del sistema, a los partidos tradicionales, a los que se quedaban en ese marco y además se convertían en instrumentos de las políticas neoliberales, en negocios, en compañías por acciones, y los que más éxito lograron, como es el caso del PRD, en ese terreno, del partido negocio, del partido compañía por acciones, una especie de corporación económica política que asume el Estado y su presupuesto como patrimonio de los que detentan el poder y que asume el patrimonio natural del país y de la isla como patrimonio propio, manejable en función de sus intereses. Y se suma entonces a todo el factor transnacional de las grandes corporaciones transnacionales en la práctica del saqueo y muchas veces saqueo delictivo del patrimonio natural del país. En ese proceso, y esto es a manera un poco de introducción, para ver en el marco para eminente de la burguesía internacional y de una burguesía local dependiente, subordinada y o asociada a todas esas prácticas. En la medida además todo el capitalismo se va convirtiendo más que un capitalismo altamente productivo, industrial, como fue en su fase inicial y en su despliegue, se va convirtiendo en un capitalismo usurario, de usura, ¿va? Se hacen preeminentes los grandes bancos. Hay que ver la cantidad de trampas que hacen los bancos con la propia, en cada sociedad y a nivel mundial, prácticas delincuentes y unen economías enteras y se apropian de las propiedades de esos países. Por ahí también hay un acelerado proceso de privatización y de usurpación de la riqueza de esos países. Por razón, John Perkin habla, cuando define el tema, habla del financiamiento fraudulento y de todas esas prácticas que hacen. El tema de la deuda es un mecanismo de extorsión y de sustracción y robo de los recursos. Aquí, aparte de todo esto, venimos con una estrategia infecta a los partidos del post-trujillismo y hemos tenido un sistema político con fuertes rasgos despóticos, autoritarios, aún en el marco de los procesos de democracia representativa. Esa impronta autoritaria permea los partidos y el resultado institucional que producen los partidos, en términos constitucionales, en términos de poder, de la división del poder. Y pasamos de un sistema de partidos históricos como lo teníamos que ver en un momento determinado, pero con bipartidismo político y el sistema de partidos. En un momento determinado hubo un tránsito con el PRD en que se flexibilizó más el tema del sistema de partidos y la alternabilidad,
pero volvió de nuevo. Yo digo que el balaguerismo infectó todo el sistema de partido en la posterior a la revolución, y sobre todo avanzado ya la lucha del periodo de 12 años y iniciado el gobierno del PRD. Es decir, se convierte en una especie de modelo, de referente, al punto que partidos opositores que habían luchado con Balaguer definen a Balaguer como el padre de la democracia. Eso era el producto también ya de sus propias culpas, de cómo ellos habían devenido partidos parecidos al partido republicano. Yo creo que el que lo hizo con más audacia, con más planificación, con más inteligencia y con mayores grados de centralización, aprovechando todo el sistema de disciplina que creó Juan Bosch, fue el PRD. E incluso ahí, en la era PRDista, se introniza ya con más claridad después de ese proceso que hubo de alternancia con el PRD, se introniza el partido Estado, que termina siendo una corporación económica, política, que copa el Estado como fuente de enriquecimiento. Y a la burguesía tradicional, convencional de este país, se le agrega entonces en alto grado, mucho mayor incluso que en la época de Balaguer, los nuevos ricos. Una especie de burguesía burocrática que desde el Estado acumula grandes capitales y en determinado momento se asocia con los capitales privados ya constituidos, pacta con ellos y constituye poder. Todo eso fue dirigido a crear un sistema institucional, un sistema de partido muy peculiar en este sentido. Es decir, y eso es el momento clave del diseño de esa fórmula, fue el 2010, la Constitución del 2010. Es decir, aunque aparentemente aparecía una constitución, y lo era en determinadas formulaciones, más moderna, supuestamente más democrática, no era así. Es decir, al concentrar mucho más poder en el poder ejecutivo, en la presidencia de la República, que el artículo 53 era el 55, pero dispersándolo en el articulado de la Constitución, mucho más poder en el Senado y la creación de la figura del Consejo de la Magistratura, logra que el partido hegemónico controle absolutamente todas las instituciones, ya con un acumulado de corrupción, con unas arcas. Se trataba de presidentes súper enriquecidos con sus respectivas alcancías, en el caso de Lionel, los Viandinos, los Díaz Rúa, los Félix Bautista, alcancías multimillonarias que podían volcar todo ese dinero sustraído en los procesos electorales y todo el poder del Estado controlado para imponer su continuidad como partido, y en determinado momento, hasta que llegaban niveles de desgaste, el propio presidente repitiendo con los procesos de reelección. Eso conforma lo que se ha llamado una dictadura constitucional. Aquí hay una dictadura institucionalizada. Aquí no hay ni la formalidad de la diferenciación de los poderes del Estado, de la democracia liberal clásica. Hay un Estado totalmente controlado desde la presidencia de la República, que controla el Consejo de la Magistratura, que controla el Senado, que controla el Congreso y todo el sistema judicial, las altas cortes, el sistema electoral, absolutamente todo. Cámaras, los órganos de fiscalización, y que a la vez utiliza el poder del Estado y el presupuesto nacional y los recursos naturales del país para enriquecer las altas jerarquías militares y policiales
en múltiples prácticas de corrupción tolerada. Y entonces, mafias políticas, mafias militares y mafias empresariales se asocian en lo que yo llamo una asociación delictiva estatal-privada. Y si se quiere sintetizar, una dictadura institucionalizada, constitucional, mafiosa. Porque además de la corrupción conocida, se pasa a la constitución de mafias en las instituciones. Y mafia incluso con sicariato. Lo que comienza a desplegarse en órganos sensibles como la Policía Nacional, como la DNCD, que fue separada, anulado el departamento antidroga de la policía de la época de Descartes, cuando hizo crisis, creada la DNCD por la propia DEA de Estados Unidos, con cierta independencia de la policía y integrada por oficiales de los diferentes cuerpos, pero sobre todo de la inteligencia de la Marina. La DNCD se convierte en una especie de multicártel de la droga, con sicariato incluido. Eso está descrito de manera concreta en el libro Confesiones Amordazadas, que son testimonios de lo que estaba pasando a nivel del Estado. Y después otro más que publicamos que se llamó Más Confesiones Amordazadas. Es decir, y la policía vinculada a todo tipo de delitos, pero no solo. Ustedes han visto lo que ha aflorado a partir de toda la presión popular, de las grandes movilizaciones verdes que se han hecho en el tema, cómo ha salido a flote lo que ya se estaba produciendo desde hace años, la mafia del SEA, incluidos sicariatos, asesinatos, la mafia de Corda y los Tres Brazos, la mafia de la OISOE, la mafia de la ONSA. Es decir, todas las instituciones tienen cuerpos mafiosos y los jefes políticos del país y el comité político casi completo del PLD se convierte en políticos mafiosos que articulan y dirigen, porque esas dependencias tienen un nivel de articulación en el Palacio Nacional. Así puede describirse, sin entrar en todos los detalles, el régimen político que impera en la República Dominicana y la institucionalidad que impera en la República Dominicana. Es un verdadero sistema de corrupción y de impunidad. Es decir, el control de la justicia es la llave para blindar todas las prácticas de corrupción y proteger a quienes son descubiertos. Eso ha operado sistemáticamente. La corrupción es un sistema en República Dominicana y la impunidad es un mecanismo para proteger a sus protagonistas y beneficiarios. El sistema judicial todo eso lo estoy describiendo a grandes rasgos. Puede haber una brecha, puede haber una pieza que se zafe, eso existe. Ellos también inteligentemente ponen lo que yo llamo los bonsai, gente de cierto prestigio y de cierta ética, que adornan una que otra institución, pero que son golondrinas que no te hacen verano. El Congreso opera en función del interés de la mafia, en términos legislativos, en términos de fiscalización. La Cámara de Cuentas igual, y el sistema judicial por igual. Pero eso aquí, en este caso, se ha extendido. Es decir, la conversión del Estado en un Estado delincuente y el poder en un poder mafioso contamina parte importante de la sociedad. Y no solo se emplea el poder político y el poder económico para garantizarle la impunidad a los grandotes, y no solo en los grandes delitos de corrupción y de narcotráfico y de todo esto, sino hasta en los delitos menores. Y los que han actuado aquí en el sistema judicial, o sea como abogados, o sea como funcionarios del sistema judicial, saben perfectamente que, por ejemplo, el tema de la impunidad de los feminicidios en el país. El tema de la impunidad de los feminicidios está garantizada por el sistema. Quien tiene poder político y tiene poder económico comete cualquier violación, abuso contra la mujer
y es protegido por el sistema. Y hasta robo menores, o violaciones menores. El hijo de fulano hizo tal vaina y ahí va la orden para que dejen suelto a esa gente. Es decir, es un engranaje que entonces reproduce la delincuencia. Reproduce la delincuencia y afecta a la sociedad. El narcotráfico tiene su testamento. Hay un macro transnacional que impacta el país es puente de droga, pero es al mismo tiempo mercado. Y el mercado necesita la distribución menor. La distribución menor se hace a través del microtráfico. Pero el microtráfico está asociado o está controlado por la propia Policía Nacional, para beneficio de la policía y a veces hasta extorsionando a los propios vendedores de droga. Como lo estamos viendo a cada rato, los escándalos, ¿verdad? El cobro de peaje permanente de todo esto. Entonces eso indica claramente, y un factor que lo ha puesto de relieve, es que al generar todo esto ha generado una contrapartida, podemos decir así a grandes rasgos. Es decir, todas las políticas neoliberales empobrecedoras, sumada a ellas todo ese proceso de gangsterización, ha determinado un proceso de enriquecimiento vertiginoso y de multiplicación de fortuna de los viejos capitales en el país, al tiempo de empobrecer a una gran parte. Cuando se habla del tema juventud, hay que tener muy presente que hay 800.000 jóvenes en el país que ni estudian ni trabajan, que no tienen esa posibilidad. Pero además, es obvio que estamos viviendo en un país donde el crecimiento económico frágil, basado sobre todo en turismo, en remesas, en lavado de dinero, volúmenes altos, y un crecimiento significativo en comparación con otros países, es un crecimiento con crecientes desigualdades y cada vez más insostenible. En ese contexto se genera la contrapartida, que ha estado sobre todo cargada sobre el movimiento social, los movimientos sociales en lucha, en diferentes momentos y en diferentes periodos, con ondulaciones, pero que en los últimos años tuvo expresiones tipo, por ejemplo, toda la movilización que se hizo alrededor del tema de la defensa de los haitises, que logró un nivel alto. Todas las movilizaciones que se hicieron alrededor de Loma Miranda, porque además en la práctica de poder hay unos niveles de depredación y unos niveles de protección del saqueo imperial de las grandes transnacionales mineras, que atentan ya contra las fuentes de agua del país, contra la vida misma de la isla. Eso ha generado un movimiento ambientalista apreciable. Igual todas las prácticas machistas, patriarcales, en el ejercicio del poder y en la sociedad por la cultura dominante, ha generado también movimientos feministas de significación. Pero ha generado también múltiples luchas sociales por el derecho a la vida de la gente, por la cotidianidad, los movimientos comunitarios, todo esto. Se produce una nueva fase cuando el tema corrupción e impunidad se convierte en una demanda nacional con fuerte poder de convocante y en una demanda movilizadora de la sociedad. Incluso los sectores conservadores de Marcha Verde quizás no midieron lo que significaba poner en el centro de la movilización corrupción e impunidad, cuando la corrupción e impunidad son un sistema y son las mismas instituciones. Es decir, porque eso inevitablemente choca con el poder constituido en su dimensión de la clase dominante y en su dominación de Estado. Porque
no es posible lograr el fin de la impunidad y el fin de la corrupción sin desmontar el Estado y las instituciones. Sin una ruptura, sin una quiebra, no es posible. Y 2 años de movilización, incluyendo la más grande de la historia reciente del país, lo demuestran. No son suficientes porque no han producido la ruptura. Eso es una lección y quizás el principal aporte que ha dado Marcha Verde. Toda la movilización de Marcha Verde, que hay que verla como pueblo verde sobre todo. A partir de que la sociedad se apropia de esa consigna. Entonces, la indignación convertida en movilización crea una nueva situación en el país. Y eso ya venimos un tanto a lo que puede ser la actualidad. Crea una nueva situación, una nueva subjetividad. Al tornarse, eso va acompañado también de que todas las políticas de Estado y las más neurálgicas están vinculadas, están atravesadas por la corrupción y por la impunidad. Usted coge el tema combustible y no hay manera de tú examinar ese tema sin describir la existencia de una mafia beneficiaria de toda la política de Estado en ese tema. La mafia del gas propano, la mafia en general de los combustibles, manejada desde el Estado, de la propia Secretaría de Industria y Comercio, de la Presidencia de la República, con grandes empresarios. Todas las prácticas de violación de la seguridad laboral en las empresas están cruzadas por la corrupción y la impunidad. Son violaciones a normas incluso establecidas. La tragedia de Propagás y la otra, y se repiten, y todo el tema de gas propano y las concesiones a las estaciones de gas propano, es todo, absolutamente todo. Usted agarra el tema del sistema de salud, ARS, agarra el sistema de pensiones, AFP, mafias, mecanismos para sustraer los recursos de vida del pueblo dominicano. Entonces, siendo sistémica, hay que tenerlo, esto lo digo porque me parece que es muy importante mantener esa demanda como demanda central dentro de un movimiento muy diverso, porque además la sociedad es afectada no solo por ese elemento que lo atraviesa todo, sino por las cosas concretas que la gente sufre, como ha pasado con el tema del manejo de los combustibles y la alza de precios. Pero el elemento también nuevo, posterior a las grandes marchas, es que un tanto en la sociedad se va asentando la idea de que no basta en la marcha. Creo que ese es un elemento que está y que hay que desarrollar, esa conciencia. No basta. Tú puedes hacer la marcha del millón, pero no basta la marcha del millón. Ha sido importante porque ha dejado conciencia, ha dejado niveles de organización, ha activado sectores inactivos. Por ejemplo, a uno le agrada sobremanera en la marcha verde encontrarse con cantidad de compañeros de las izquierdas revolucionarias que pudieron estar inactivos hace tiempo, pero que nunca se vendieron, nunca transaron. Todo eso se tiende a reanimarse de alguna manera. Pero el tema que se venía debatiéndose dentro del escenario de Marcha Verde, el tema de que hay que diversificar la forma de la modalidad de acción y hacer acciones todavía más contundentes, ¿no? El tema de paralización, el tema de desobediencia civil, el tema de rebeldía frente a los símbolos del poder, son los temas que están ahora aflorando, no están desplegados, pero que la huelga del Cibao marcó. Yo creo que hay que felicitar a los más antiguos compañeros que tuvieron el tino de decir, no, vamos a paralizar el Cibao. Es decir, porque eso pone a la orden del día la posibilidad real de paralizar, el elemento de presión que implica la paralización sobre el poder económico y político del país, y la posibilidad de que esa forma
separa. Junto con esto, pone a la orden del día también la necesidad de coordinar. No basta paralizar una región, paralizar la otra, hay que paralizarlas todas y hay que llegar a paralizar el país. Ahora, ¿dónde está el déficit? El déficit está en el tema de la propuesta política. Yo le decía, y es mi convicción profunda, es decir, la contrapartida a este poder mafioso y a toda la degradación que produce en todos los órdenes, no ha venido del sistema de partidos y de los partidos, vamos a decir, que se consideran grandes, fuertes del sistema. Eso no ha venido. Ninguno de los partidos del sistema, de los partidos tradicionales, ha creado ese factor. Su dinámica es una dinámica electoralista exclusivamente. Esto ha venido del movimiento social y de las corrientes revolucionarias políticas que inciden en el movimiento social y que activan el movimiento social. Ahora, ese conglomerado que sigue disperso todavía, aunque haciendo esfuerzos de coordinación, tiene un déficit. Es que no basta la protesta, es que no basta la movilización, la marcha, la paralización ni la desobediencia si ella no tiene una propuesta política que sea distinta a la que se queda en el marco del sistema. Porque esos partidos, el Estado, el PLD en el gobierno, los empresarios, están aferrados por necesidad al proceso. Porque los procesos electorales son los que los reproducen. Son los que o le dan continuidad al que está, o le dan una alternabilidad de presidente, o le dan una alternabilidad de partido, pero deja las cosas esencialmente igual. Porque el problema no es de una persona o de otra persona, el problema es de un sistema que está montado. Ellos responden a una partidocracia, ellos responden a una clase, las clases son las clases. Y si es clase y es mafia, y nosotros decimos la clase no se suicida, ustedes se acuerdan, eso nos repetíamos muchas veces en aquellos tiempos. La clase mafiosa o las mafias tampoco, menos se suicidan, se aferran al poder. El mecanismo que a ellos les conviene es un proceso electoral que ni siquiera son electorales, son votaciones manipuladas. Es un sistema de trampa, un sistema de fraude, un sistema, pero no porque te alteren un número simplemente, sino por todo lo que implica volcar el Estado en una dirección determinada. Pero además, ¿cómo opera el poder sobre el sistema de partidos? Que ahí está el éxito del PLD sobre los otros. Es que el PLD ha tenido la capacidad de dividirlo, de cooptarlo, de formar bloques con ellos mismos. Miren lo que volvieron al PRD. Y esa misma lógica está operando ahora sobre el PRM. Porque cuando usted ve la declaración de Hipólito, sabe por dónde es que está conectado. Eso no hay que ser un adivino para darse cuenta a quién él está respondiendo, qué es lo que él va a hacer para favorecer. Es además un marco, en la medida la reelección vuelve y vuelve, o intenta volver y volver, con todo ese poder, el escenario lo diseñan con ventajas para ellos, frente a la propia oposición del sistema. Y ese escenario no te da otra cosa en términos del poder fundamental del país o del gobierno. El poder ni hablar, porque el gobierno no es poder y no está en juego en las elecciones. El poder permanente está en el gran empresariado, en las transnacionales. Y cuando digo el poder transnacional, estoy hablando de Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, CIA, Pentágono, el MAC en la República Dominicana, OEA, todo eso. Todo ese es el factor que está operando sobre el país. Entonces, ese poder permanente no te juega. ¿Por qué? Porque no hay soberanía. Para que esté en juego, él se siente cuestionado cuando tú
recupera soberanía. Soberanía nacional y soberanía popular. Eso es lo que está pasando en muchos países del continente con los procesos que se iniciaron. El centro de la soberanía, porque la práctica es una práctica de coloniaje. Y de un coloniaje ahora abierto, descarado. Naturalmente, no voy a entrar de inmediato en eso, voy a dar una pincelada sobre el tema internacional y continental. Pero quiero insistir en el tema de que es imprescindible plantearse una política de ruptura, de quiebra de las instituciones. Nosotros lo hemos llamado, hemos hecho un esfuerzo nuevo de creación, hemos creado un foro pro-constituyente, que al mismo tiempo hablamos de proceso destituyente. Es decir, hay que plantearse, es decir, evidentemente que el poder cierra, bloquea toda posibilidad de reforma, de demanda importante. Están cerradas, porque ellos mismos deciden todo. Tú propones una cosa al Congreso, ¿quién le decide? Ellos mismos. Y lo deciden desde el centro, desde el Palacio Nacional y del Comité Político, el que tiene la mayoría en el Comité Político. Eso opera de esa manera. Entonces, no podemos seguir patinando, más cuando la gente va percibiendo que eso es así. Hay que dar un salto en la conciencia. Hay que plantearse la destitución del presidente, la destitución de las autoridades, la quiebra de estas instituciones y un proceso constituyente. Que no es lo mismo que decir una asamblea constituyente ahora. Tú convocas una asamblea constituyente ahora y no te da nada, porque son ellos mismos que la van a montar. Es un proceso constituyente que tiene que tener en su centro la ruptura de ese Estado y su reconstitución después de la ruptura. En tanto lo que pasó en Venezuela, para decirlo, y lo que pasó en Bolivia, es con la tumba de los presidentes de las grandes movilizaciones populares. Porque es posible. Eso no cierra el capítulo, pero es posible tú lograr, a través de una movilización popular por la destitución, con una propuesta de constituyente, echarlo abajo a esta gente, hacerle colapsar el Estado. Eso abre todo un proceso. Hay que ver lo que va a pasar en las Fuerzas Armadas, todo eso es verdad. Pero no hay de otra. Si queremos cambio, si queremos transformación, no hay de otra. Porque no es un marco como el que existió en determinados países en un momento determinado, donde era un capitalismo que podía absorber determinadas reformas y logros en el movimiento obrero, el pacto colectivo. Es todo lo contrario. Es el desmonte de todas las conquistas históricas. Lo que perdura es por la pelea. Se resiste, los derechos que perduran, pero cada vez son más menguados. Entonces, es necesaria una estrategia de ruptura. Y es necesaria una estrategia de ruptura a partir de que el movimiento social se vaya constituyendo en poder real, en capacidad de controlar territorio, construir poder popular, construir poder constituyente. El poder popular con una propuesta de constituyente es poder constituyente. Es poder constituyente. Entonces, nosotros queremos debatir eso con todos los compañeros y compañeras por todas partes. Hay una renuencia a examinar la naturaleza, la característica de este Estado, de este poder. Y a repetir las mismas cosas que se han dado en otras oportunidades y que no han dado resultados. ¿A qué conduce? A lo más que conduce eso, a cuotas electorales, a cuotas en instituciones, pequeñas cuotas. Terminan una parte de esos compañeros absorbidos por el sistema y los que tienen una dignidad como Fidelio, una golondrina que no hace verano, por decirlo así, porque es un hombre lindo, no acepta, ¿no entiendes? Y hay que saludar eso. Pero eso no te produce el cambio, eso es un factor que ayuda en la creación de conciencia. Entonces, el tema central es cómo dotamos al movimiento social en lucha, que está en Marcha Verde, que está fuera de Marcha Verde,
y que se está dinamizando y que se está coordinando de una propuesta. ¿Cuál fue el déficit del paro del Cibao? Que no fue determinado por su dínamo motor, sino por una situación que se dio ahí, determinada. Que se puede analizar, se puede examinar críticamente, en fin. Pero el tema es que eso comenzó como un movimiento por la destitución, era lo que apuntaba, y se borró la destitución y se quedó en los combustibles. Los combustibles, es importante, choca la mafia, pero los combustibles el gobierno lo puede manipular. Tiene campo para manipularlo, como lo ha hecho. Bajó, y ahora comienza a subir. ¿Me entiendes? Y te puede a cada momento modificar la ley. Claro, ellos tienen un problema, que ellos tienen una escasez de recursos y se aferran a todo ese sistema impositivo que le da recursos. En el orden de lo que ha pasado, yo creo que hay logros y hay límites. Ya les decía, el logro en los niveles de conciencia, en los esfuerzos, renace la idea de la coordinación del movimiento social. Está el límite todavía en los contenidos políticos de ese movimiento. Está lográndose además ver que es necesario formas de lucha superior a la marcha. Incluso algunos hechos desafiantes. Es decir, uno tiene que valorar las cosas independientemente a veces de la diferencia que tú puedas tener con quien la haga. Mira, yo saludo a los muchachos de Falco, los hijos de los Falcos, como dicen, que tiraron la mierda en tu oración. ¿Esa vaina? Ese es el respeto a las instituciones. Eso hay que hacerlo y hay que blindearse de formas superiores. Que ya se hacía cuando tuvimos. Claro, no, y que ha dado muchos resultados en muchos momentos históricos. Entonces, ese es un tema de cómo superar también los límites. Ahora, si analizamos hoy podemos decir, impunidad y corrupción, el régimen y las instituciones han logrado bloquear esa demanda. Más aún, corrupción, en la medida garantiza impunidad, la corrupción se reproduce. Es el mejor estímulo. Y más escándalo de corrupción, cada vez más. Incluso de narcocorrupción, señores, no cualquier cosa. Que los tres principales líderes de las últimas 3 décadas estén jugando con el narcotráfico en las elecciones. Lionel, por todo el acumulado que hubo de narcocorrupción en su poder. Pero recuerden que el hermano de Quirino denunció que Quirino financiaba los 3 partidos. Y miran, ahora salen los vínculos con todo. ¿En qué gobierno meten a Quirino en las Fuerzas Armadas? En el Hipólito. PRD. Los jefes militares de él. ¿Entiendes? Es que lo meten. Entonces, Danilo usa el tema, se alía con un narcotraficante para desgastar a Lionel. Hipólito va donde él, también para tratar de desgastar a Lionel. La misma lógica del danilismo. Sale a reducir toda esa porquería. Pero oiga, eso es pendejada al lado de lo de Nelson Solano. ¿Ustedes saben quién es Nelson Solano? Un militante del PLD antiguo. No. El zar de la heroína. El zar de la heroína del Caribe. Nelson Solano es un puertorriqueño. Nosotros hemos publicado 3 fotos del con Lionel. Y sobre todo con el ministro entonces de Obras Públicas, que era Freddy Pérez, que dirigió un grupo extra partidario que se llamaba Grupo Milenio. Ese grupo, Freddy Pérez estuvo vinculado a Quirino
por la vía de Florentino y Florentino, el general, que ahora salió en la vaina con Hipólito. Florentino y Florentino. Margarita Gómez, la del parque de aquí, que fue la del Palacio de Justicia, la decoradora, que, corrupta, que, con presupuesto sobrevaluado. Sí. Nelson Solano era un protegido del gobierno de Lionel. Lionel le dio 5.000 millones de pesos en contrato ahora dentro, pero era una cobertura, porque él era el jefe del tráfico de heroína en el Caribe. Y por esas contradicciones de poder que se dan en el poder de Estados Unidos y de la DEA, lo agarran, porque ahí hay competencias. Es decir, la DEA es lo mismo que la DSD. Lo que pasa es que tiene una fama de crear los medios de comunicación. Y Nelson Solano es extraditado de Estados Unidos y juzgado en un gran jurado en Estados Unidos y está preso actualmente. Dio todas las informaciones porque negoció con un criminal. Ese es el que ahora quieren usar, o me están amenazando con usar a Nelson Solano. Tienen 3 fotos. Y Juan Carlos Morales era mayor que yo, pero amigo de todos nosotros en Puerto Plata, del 14 de junio. Juan Carlos Morales en Puerto Plata era el guate de Nelson Solano y el protector como autoridad de Nelson Solano, un cuadro lionelista. Pero oye, ustedes agarran todos los escándalos de narcotráfico y todos están vinculados al poder político. Hay una narcopolítica. Incluso hasta lo de Baní. Porque lo de Baní, que no me venga Wilton a decir que este tipo, el coronel que mataron, era un santico y que estaba combatiendo la droga. Ese tipo fue de lo que quitaron de la policía, lo sacaron, cuando Estados Unidos intervino en el departamento antidroga de la policía, en la época de Descartes Pérez y de Payano Rojas. Está en el libro porque tiene amodazado. Y a él lo sacaron del país, se quedó en Estados Unidos y lo reintegraron a la policía. Es un pleito de mafia policial. Todo eso está absolutamente contaminado. Lo otro es, atención, en el plano económico hay evaluaciones serias de que el tema de la economía dominicana, crecimiento con desigualdad y corrupción, tiene una alta fragilidad ya y puede crearle graves problemas a los detentadores del poder, porque los niveles de endeudamiento externo, señores, la deuda interna y externa está en el 60% del Producto Interno. El déficit fiscal por encima de 100.000 millones. Está llegando a niveles inmanejables. En cualquier momento se puede producir una desarticulación que agravaría y daría oportunidad para la emergencia de la lucha de la pobreza. Más corrupción, naturalmente, y evidencia impactando al sistema de partido tradicional. Claro, tenía que suceder. Pues sí, él estaba en el tema del colonial. Sí. Yo creo que lo que pasó ahora alrededor del tema venezolano, ¿qué ha pasado alrededor del tema venezolano? Ayuda a poner en evidencia, y lo tenemos que marcar, el colonial del sistema de partido. Es decir, es que el PLD pasó de un uso oportunista de las relaciones con los procesos emergentes, independientes, soberanos del continente, y especialmente el venezolano, que aportaba recursos y que manejó mal ese problema, lo digo yo con toda sinceridad y respetándolo a él y queriéndolo muchísimo.
porque el tema Petrocaribe no llegó a esta sociedad, llegó al poder corrupto. Entonces tú no puedes ayudar en esa situación. Y se fueron de bruces con el PLD como Estado. Ahora, ¿qué aparece? Lo que podrían decir los venezolanos, la traición del PLD. Negocian el voto por Venezuela desde hace meses ya. Lo negocian con el puesto en el Consejo de Seguridad. Se alinean con el Grupo de Lima. Ahí al Consejo de Seguridad. Se pliegan a Trump y terminan respaldando la fórmula Trump-Guaidó, que es una fórmula de golpe y de intervención, de invasión a Venezuela. Desde el país víctima de el país que ha sido mayor víctima de la intervención. Pero no solo eso. Eso lo hace el PLD, pero lo hace el PRM y el Partido Republicano. Pero yo venía diciendo, ¿quién es el referente de Luis Abinader en Estados Unidos? Giuliani, neofascista, asesor jurídico de Trump, que dicen que ha limpiado Nueva York de la delincuencia y hay que ver los métodos fascistas que se utilizaron ahí. Esos son los referentes de esta gente. De ahí no sale nada. El que se alía a PRM lo que está haciendo es tirándole agua al molino de la dependencia, del coloniaje, de la corrupción. Eso no hay por dónde. Aparte de todo lo que implica, de todas las debilidades y las vulnerabilidades que tiene ese bloque de fuerza. Y pienso también que en el marco de un sistema oligopolizado que refuerza el oligopolio ahora, la ley de partidos lo que hizo es reforzar el oligopolio, reforzar a los principales partidos, los que controlan todo el sistema. Hasta el punto que Minuno se puede aliar con Guillermo. Esto es una cosa terrible. Entonces, eso hay que denunciarlo. Eso es una atrocidad lo que están haciendo. Que te manejan para último grado la ley electoral para crear un sistema basado en el oligopolio con ventaja para el que tenga el poder. Y oigan, en esto puede haber modificaciones del cuadro, porque no todo está desplegado. ¿Qué es lo que está pasando en ese sistema de partidos? A la interna del PLD, un fraccionamiento, Leonelista y Danilista. Alrededor del tema del poder, no de ninguna base programática ni nada de eso. Son iguales y peores cada uno. Y los grupos ni hablar de ellos. Donde de más en más, el que tiene el más, se va imponiendo. Hay mucha probabilidad de que el Leonel tenga una de dos. O se queda pactando abajo, o sale. Y salir es una aventura. PRM pinta con el caballo de Troya histórico. Ese es el cuadro que tenemos por delante. Metámonos en fortalecer el movimiento popular en lucha, en dotarnos de una propuesta política, en modificar las correlaciones en marcha verde. Metámonos en esa línea. Independientemente de que puedan variar las cosas en el sentido, no un nombre que se está defendiendo, sino una concepción de la línea de lucha. Entonces, nosotros somos un país que no entramos a la oleada de cambio por independencia que se dio a final y principio de este siglo. Hay dos hechos señeros, dos acontecimientos históricos señeros que marcan ese momento, que fue el levantamiento de Zapatista, el levantamiento de Chávez y el triunfo posterior de Chávez. Generalmente, en los análisis de una visión reformista, de una visión blanda, socialdemocratizante de lo que pasa en América Latina, te dicen, no es por elecciones que hemos ganado. Y aquí vino Monedero ahora,
el español, cerrando el capítulo de la insurgencia. Y yo le dije, pero ven acá, entonces ¿qué tú le vas a decir al ELN que se desarme? ¿Y qué fueron los zapatistas y qué fue Chávez? Es decir, esos procesos no se dieron simplemente por elecciones, eso fue una combinación de factores en diferentes momentos. Entonces, nosotros entramos tarde a esto y quedamos entre los países bajo el dominio del coloniaje, de la dependencia, de los poderes corruptos derechistas o derechizados. El caso del PRD es una evolución hacia la derecha progresiva, PRD y PRD. Otros emprendieron el camino de los cambios con diferentes grados, diferentes momentos. Uno más profundo, sustitución de las instituciones por vía constituyente, tipo Venezuela, tipo Bolivia, tipo Ecuador. También es una reflexión que tenemos que hacer. Esa vía de intentar socializar o hacer medidas prosocialistas, vamos a decir, en algunos casos lo que se programaban así como Venezuela, repartiendo ingresos, repartiendo rentas, sin afectar las estructuras económicas y sociales, el poder de clase, en todas las experiencias mundiales no ha dado resultado. Termina el proceso desgastándose, erosionándose y haciéndose vulnerable a la contrapartida de derecha que tiene en su propio seno y que no termina de... Eso no se dio en Cuba sencillamente porque en Cuba arrasaron con la propiedad privada. Tú puedes hacer la crítica al estatismo, todo eso es verdad, el estatismo no es propiedad social, todo eso no puede discutir, pero el tema real es que la fortaleza de Cuba ha estado en el control que ha tenido, comercio exterior, banca, ausencia de propiedad. La propiedad capitalista es el sustento de los partidos de derecha. Entonces tú te separas de ellos por ese lado, te lo colocas enfrente a ellos, pero no terminas de darle la estocada mortal. No profundizar. No sé, el Che lo dijo. Y el Che hasta se burló del término progresista. Por eso se olvida. Che dijo que no había término más ambiguo que el progresismo. Y todavía aquí muchísimos están diciendo, la fuerza progresista, la fuerza... No. ¿Es transformador? ¿Usted es revolucionario o no lo es? ¿Entiendes? Yo estoy hablando de la izquierda revolucionaria, incluyendo la cristiana revolucionaria. Tenemos que tener un posicionamiento frente a estas cosas. Bien, pero el tema es lo siguiente. Estados Unidos, desde el inicio de ese proceso, fue intolerante frente a él y comenzó a hacerlo afectarlo de los diferentes procesos. Con menos intensidad los que se quedaron en las instituciones viejas, con reformismo moderados, distribución de ingresos con menos, tipo Uruguay, ¿tú entiendes? Pero a Venezuela, con todo el PRI. Ese proceso no ha tenido tranquilidad. Eso ha sido saboteado por todas las vías. Ahí no está en juego, señores, ni siquiera la característica del régimen de Maduro. Ni que Maduro sea así o sea asado. A Chávez lo mataron. Eso está casi ya explicado. Lo mataron, porque sabían lo que significaba ese liderazgo. Y más cuando planteó el golpe de timón, dijo, esta institucionalidad que hemos creado, tenemos que dinamitarla. Y creó todo el sistema de leyes comunales. Entonces, ahí no podemos jugar, ese proceso hay que defender. Y aquí en este país tenemos una diversidad enorme a nivel de gente que se dice avanzada, progresista, que lo que está tirando veneno contra Venezuela. Ahí es una estrategia de golpe y de invasión que además afecta el proceso motor inicial del continente. Pero hay que decir lo siguiente, todo eso lo hace lo otro que hay que tener una conciencia de que el imperialismo de hoy, aparte de ser lumpenganterizado, es un imperialismo decadente, en crisis profunda,
y prácticamente irreversible. Es una multicrisis, no hay una sola vertiente del poder imperial que no esté en crisis. Una crisis económica, financiera, medioambiental, todas las políticas públicas del imperio están en crisis, urbanística. Es una mega crisis y es una crisis de decadencia de la civilización imperialista occidental sobre todo. La resultante después del derrumbe de los países del este no fue lo que Estados Unidos pretendió, que era un mundo unipolar, con un imperialismo fuerte, como centro del imperialismo occidental. Eso no se dio. Lo que se ha dado es una multipolaridad con imperialismos emergentes, que no tienen los mismos niveles de desgaste, ni están en fase de decadencia. Rusia se recompone militarmente hasta el punto de superar a Estados Unidos en muchas áreas. Eso está en todo el debate. Ha sido capaz incluso de poner los tuches en Ucrania, en Siria. Esas contradicciones hay que tener en cuenta y aprovecharlas. Claro. No una política lineal. No es haciéndose la ilusión de que eso es el socialismo y que Putin es como los otros. No. Eso es capitalismo. Y China es preeminentemente capitalista. China apunta a la primera potencia mundial y se recompone militarmente. La multipolaridad con el rol de China y de Rusia es un problema que le crea un grave problema ahora a la política, a la estrategia de Trump y de Estados Unidos sobre Venezuela. Porque Venezuela, aparte de que no está solo por otro lado, pero además hay otra cosa. Chávez sembró conciencia revolucionaria, anticapitalista. En Venezuela hay una masa chavista radical y hay un sector militar chavista radical. Eso no se da en frío. Si avanzan en el sentido del programa golpe invasión, si no logran dividir las Fuerzas Armadas, y si la dividen aún así, va a haber una parte resistente. Ahí es que vendría a reforzar la invasión. Están tratando de meter a Brasil de lleno y a Colombia. Se facilitó eso por el pacto rendición, claudicación de FARC. Pero eso es un pacto también parcial y ya cuestionado, y con procesos de reestructuración de fuerzas insurgentes, y con el ELN más radical. Es decir, ahí lo que pinta, si invaden, es una guerra simétrica de empantanamiento. Entonces, hay que marcar una línea de solidaridad clara, radical con ese proceso, porque además eso es en la lógica de lo que hicieron en otras condiciones más fáciles para ellos, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Honduras, en Paraguay antes, y el proceso, lo que se llama situación venezolana no es venezolana, simplemente. Si actúan sobre Venezuela, van sobre Cuba inmediatamente y van sobre Bolivia. Pero ¿qué pasa? Que también lo de Cuba es un duro de roer, porque ahí hay doctrina de guerra de todo el pueblo y hay cohetes que llegan a Florida. Pero la humanidad está en una situación de alta tensión. En ese contexto que nosotros tenemos el proceso nuestro. Esto no es una hora de ablandamiento, es una hora de reafirmación, de radicalidad y de firmeza. De radicalidad no en el sentido de la estridencia del verbo, sino en el sentido de ir a la raíz de los problemas. Y entonces tenemos que hacer ese debate y tenemos que producir el máximo de unidad, de una masa crítica revolucionaria. Pero tiene que ser por la base de una propuesta que consensuemos, progresemos todos y todas. Todo esto que yo digo no es invariable, porque se puede enriquecer, se puede qué sé yo, establecer en qué hay exageración, en qué hay sobrepasamiento.
Pero yo creo que lo menos que podemos hacer es pensar y pensar de esa manera. Porque además, aún cuando tú te planteas una estrategia de ruptura de esta institucionalidad, de alternativa vía proceso constituyente, tú tienes que pensar, eso no va a pasar suave. Mira la experiencia que se está dando allá. Y ahora no hay que pensar en el tema de la insurgencia y la guerra como se pensaba antes. Ahora hay que pensarla en una dimensión distinta, porque la tecnología es distinta. Esto tiene que ser mucho más masivo. Y me parece, fíjense ustedes, si Venezuela se hubiera quedado atrás en la tecnología militar, fuera más vulnerable. Pero Venezuela ha hecho un plan de cooperación con Rusia, de alta tecnología militar. Y posiblemente con Irán, y posiblemente con China. Entonces las insurgencias de ahora tienen que pensar en todo eso. ¿Qué tenemos también? Mírenlo aquí. Aquí estamos sobre todo veteranos, hay alguna cara más jóvenes. Aquí estamos los viejitos. La vieja guardia. Yo creo que es imprescindible el puente de esta generación a la nueva generación, y hay un cierto bloqueo. Pero en fin de cuentas, no es verdad que la juventud es toda perdida. Eso no es verdad. Está en lucha en muchísimos sitios. Lo que tenemos que buscar la manera con nosotros tenemos dificultad para manejar los códigos de los jóvenes, la manera de pensar. Tenemos una dificultad enorme para manejar las nuevas tecnologías de comunicación. Algunos más aventajados que otros, algunos que estamos haciendo esfuerzos, pero oye, nos quedamos. Eso necesita una agilidad. Pero los muchachos ahora nacen con esa vaina. Tenemos un poder mediático cerrado. Aquí le están metiendo, ahora a tiro al blanco le acaban de quitar el anuncio principal del Nubank. Es una cosa extraña. El único. Entonces, es un ser. ¿Por qué no están ya Nieve? Ni siquiera La Morena. Es que no. Señor, yo olvidaba decir una cosa. Señor, están usando el tema anti-haitiano, racista, que no es lo mismo que el tema migratorio, que no es lo mismo que ordenamiento del respeto de las identidades soberanas, nacionales de ambos países, para derechizar fuerzas altísimas. Y eso está de cara al proceso del 20. Y ese es un fenómeno mundial. El neofascismo en la fase de decadencia del imperio. Está presente en todo el continente, fórmulas de tipo fascista, xenófoba, racista, anti-homofóbica, machista, en fin, todo lo indicativo. Quiero decir que ese sistema ha asimilado todas las opresiones, la de clase, la de género, el adultocentrismo, es decir, para dominarlo todo. Entonces, es necesario el análisis de fondo y el análisis de la coyuntura vincular. Lo dejo ahí para que entonces entremos en debate. Y hagamos también recordatorio, porque recordar y recuperar todo lo bueno que tuvo este movimiento y de que hay muchos actores nos ayudaría muchísimo.